Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Esta vez estamos en el libro segundo, el libro de los tratados. Estamos en el primer tratado, el tratado del arte del pensamiento. Y hoy comenzamos capítulo de este tratado, el capítulo 8, Encarnación y Resurrección. Pues bien, en la página 265 del libro regular, y después de haber hecho en la pasada sesión el capítulo 7, el sufrimiento y el nuevo aprendizaje, pues comenzamos la lectura y comentario de este nuevo capítulo. Capítulo 8, Encarnación y Resurrección, 8.1. Fui proclamado el Verbo encarnado, la unión de lo humano y lo divino, la materialización de la voluntad de Dios. Te he dicho que tú no eres diferente de como yo era. Ahora te llamo a no ser diferente de como yo soy. Fijaos, el verbo encarnado, verbo de hablar. ¿Hablar de quién? Hablar del Espíritu, hablar del Padre, hablar de Dios, revelar a Dios, revelar la naturaleza de Dios. En este sentido, el Hijo ya se vea, por ejemplo, como en el libro de Urantia, con un mayor detalle y precisión, el Hijo Eterno, ya se vea como en la tradición religiosa y cultural que tenemos en la religión cristiana, el Hijo, Cristo Jesús, revela al Padre. Se le dijo, eres el que revela la naturaleza y atributos del Padre Universal. Eres el que revela nuestro carácter de hijos de ese Padre Universal y por lo tanto, hermanos todos, la fraternidad, la unión de lo humano y lo divino, la representación de la naturaleza y atributos del Padre en una persona humana, que sin dejar de ser humana reunía todas las cualidades del Espíritu, de la divinidad, el Cristo andante. Y la materialización de la voluntad de Dios, por supuesto, es el propósito del Espíritu el que guía toda manifestación en el universo espaciotemporal. No hay otro propósito que el del Espíritu. Es la voluntad de Dios, entendido como ese conjunto Dios-filiación, esa unidad, explorar las infinitas posibilidades de manifestación en el aspecto de la limitación y, por lo tanto, una vez que se ha involucionado, comenzar el camino de retorno y, por lo tanto, establecer un plan para que estos personajes que representan los fractales del espíritu, la filiación, puedan retornar. Por lo tanto, el que Jesús estuviese en la tierra era la voluntad de Dios, era la voluntad del Espíritu. Uno de los mensajes más importantes que dejó Jesús, lo que pasa que no se puso completamente la atención en él. Te he dicho que tú no eres diferente de como yo era. Nosotros somos humanos, tal como Él lo fue, que podemos expresar la mejor versión del Espíritu aquí en la tierra, tal como Él hizo. Podemos ser Cristos andantes tal como Él lo fue. Ahora, dice Jesús, te llamo a no ser diferente de como yo soy. Pues bien, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán, con lo cual, pues, estamos completando los estudiantes de espiritualidad que estamos en el camino espiritual ahora, nuestro ciclo de reencarnaciones. Y dice Jesús, ya es hora, ya es hora. Habéis pasado por muchas vicisitudes, ha habido hermanos vuestros que ya despertaron completamente del sueño de separación extremo que se ha vivido aquí en este escenario de la Tierra y os va tocando a vosotros. Y no es casualidad los que estéis recibiendo esta información, no es casualidad. 8.2. Como hombre sufrí, morí y fui enterrado.
Una vida, dice el libro de Urantia, completamente humana, naturalmente humana. Jesús fue hombre, sin ningún paliativo. Como quien yo soy, resucité. Logró dar la expresión del espíritu a la naturaleza humana y fundirla con la naturaleza humana de una forma tan perfecta, es el ejemplo que nos dejó, que logró revertir el diseño de la experiencia humana. De hecho, pues el principal mensaje que Jesús dio en aquella época es el de que no hay muerte, que en realidad la muerte es solamente el abandono de una forma, el abandono de una forma de manifestación del espíritu. Y el espíritu es inmortal y el espíritu continúa. Esa fue la lección dada en aquella época. En esta época, cuando estamos tan en contacto con, gracias a la revelación moderna y contemporánea, con nuestra naturaleza multidimensional, con, en fin, los viajes astrales, las experiencias cercanas a la muerte, la canalización, cuando estamos tan en contacto con una ampliación de conciencia espiritual en todos estos aspectos, pues no nos parece tan relevante la cuestión del ejemplo que dio de la resurrección. En aquel momento fue mucho más relevante que ahora, aunque no comprendido. Pero lo que nos va a pedir Jesús es que entendamos qué implicó la resurrección como símbolo y como mensaje. ¿Qué implicó? Implicó la culminación de la integración del espíritu en tu propia vida humana. Que muere el ego y renace el espíritu. Ese es el símbolo. Ese es el símbolo. En su momento lo dio de una manera la más adecuada para su época. Lo que nos quiere transmitir es, ya es el momento de que actuéis al Cristo en vosotros andando sobre la tierra. Esa resurrección en el espíritu, ese renacimiento en el espíritu. Como hombre sufrí, morí y fui enterrado. Como quien yo soy, resucité. Yo soy la resurrección y la vida. Cita de las más famosas que tiene la tradición cristiana, asumida por la espiritualidad profunda. Lo que fui en vida era la materialización en forma de la voluntad de Dios, el espíritu experimentando todas las posibilidades que permitía la exploración del aspecto de la limitación en el gran escenario del espacio-tiempo. Era la voluntad del espíritu realizar todo eso, y es la voluntad del espíritu, una vez que se ha recorrido el camino de ida, recorrer el camino de vuelta. Así también tú has sido la materialización en forma de la voluntad de Dios. Todos nosotros. Te he dicho que tú no eres diferente de como yo era. Ahora te llamo a no ser diferente de como yo soy. Es que nosotros somos el mismo caso. Solo que, dado lo extremo de la aventura humana en la Tierra, necesitábamos un ejemplo especial, un ejemplo muy potente. La alegoría del renacimiento en el espíritu nos dicen los reveladores que se da en todos los mundos habitados del gran escenario espaciotemporal. En el nuestro fue precisamente la vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces nosotros también somos la materialización en forma de la voluntad de Dios. Por destino y por inicio. Por inicio, un completo ciclo de reencarnaciones aquí, reconociéndose desde el no ser hasta el ser. Como destino, resucitando completamente en el espíritu y representando al espíritu, a Dios, al Padre, en la forma humana. Acto final de la representación. Dios es el dador de la vida, por tanto, la vida es la voluntad de Dios. Dios, de hecho,
otros textos se dice directamente, Dios es vida, con mayúsculas. Dios es vida, sinónimo de vida. Es la vida. Es el origen de toda realidad. Es la realidad. Dios es el dador de la vida, por tanto la vida es la voluntad de Dios. Sin embargo, con mi resurrección, que fue realizada para todos, no solo para los judíos, sino para todos los humanos que había en aquella época, para todos los humanos posteriores y para todos los humanos, especies inteligentes, de todo su cuadrante de asignación de todo el universo que nosotros conocemos, para todos, es un simbolismo absoluto, absoluto en el espacio-tiempo, válido para toda circunstancia, todo lugar y toda época. Esto lo explica muy bien el libro de Urantia. Sin embargo, con mi resurrección, que fue realizada para todos, el sentido de la vida, la realidad de la vida cambió. La realidad de la vida cambió. Vamos a ver. Luego nos dirán, fue en la Edad Media cuando la Iglesia negó la resurrección, porque, en fin, la gente sufría tanto que decía, bueno, pues si hay reencarnación, pues ya volveré a la Tierra en mejores condiciones, pero yo ahora no puedo más, me quito la vida. Al quitar la idea de la reencarnación, la Iglesia lo que consiguió fue meter el miedo a la gente de que en esa sola vida se decidía si iba al cielo o al infierno. Entonces, si te suicidabas, ibas directo al infierno. Entonces, así conseguía que la gente no se suicidase y siguiese, en fin, pues siendo el instrumento oprimido y manipulado de las élites de su época, la realeza y la Iglesia, propiamente dicha. Y sin embargo, no se le dio suficiente relevancia al mensaje. Ya lo ha dicho aquí Jesús en un curso de amor. Sí, la Iglesia reconoce el hecho de la resurrección, pero no le interesa profundizar en su significado. No le interesa profundizar en su significado. No le interesa profundizar en lo que es el renacimiento espiritual que implica, en el sentido de recordar quién eres en realidad. Tú, como Jesús, un Cristo andante potencial, en cuanto tomes el poder de decisión de reconocerlo y ponerlo en práctica. Eso no le interesó demasiado a la Iglesia, porque le interesaba más permanecer de intermediaria entre Dios y el hombre, no que el hombre pudiese dirigirse directamente a Dios, primera fase, y reconocer a Dios dentro de sí, segunda fase. Eso no le interesó demasiado. Sin embargo, con mi resurrección, que fue realizada para todos, el sentido de la vida, la realidad de la vida cambió, aunque esto lo has ignorado. Esto se ha ignorado. Jesús está hablando de ti como partícipe de la humanidad que lo ha ignorado. El sentido de la vida cambió después de la resurrección y eso lo has ignorado. El renacimiento en el espíritu de cada uno de nosotros para ser como Jesús fue, eso lo hemos ignorado. Porque la resurrección y la vida ahora son una misma cosa. Es decir, porque no hay en lo que realmente somos, si tienes conciencia de lo que realmente eres, no hay ningún cambio sustancial entre el humano vivo y el humano muerto, porque lo único que es real, que es el espíritu en él, es inmortal. Y esa idea la cambió la resurrección. La resurrección y la vida son una misma cosa. Es la continuidad de la vida eterna. El gran experimento de la separación terminó con la resurrección, aunque esto lo has ignorado. El gran experimento de la separación que se realizaba aquí en la Tierra inició la última fase con la venida de Cristo. La fase
en la cual se plantaba la semilla de la verdad. La vida es la del espíritu. Tú eres el espíritu. No hay muerte. ¿Qué ocurre? Que hemos tardado 2000 años en empezar a darnos cuenta de todo esto. Pero eso estaba previsto. Esto era un escenario extremo. 8.3. El hecho de que sean la misma cosa, la resurrección y la vida, es decir, que Jesús cuando murió en realidad siguió viviendo, resucitó, vivió, su resurrección y vida son la misma cosa. El hecho de que sean la misma cosa no ha supuesto la realización automática de este cambio de enormes dimensiones. El hecho de que la resurrección y la vida sean la misma cosa no supuso que a partir del ejemplo de Jesús la humanidad asumiese e integrase completamente la inmortalidad real y se comportase como tal. No ha ocurrido inmediatamente. La naturaleza misma del cambio, reconoce Jesús, es de realización lenta. Los cambios ocurren a tu alrededor todos los días sin que te des cuenta de ello. Solo en retrospectiva se ven los cambios más grandes. No nos vamos dando cuenta de las cosas que van cambiando hasta que echamos la vista atrás y decimos, pues sí que ha cambiado la cosa, sí que ha cambiado mi vida, sí que ha cambiado el mundo, sí que ha cambiado la mentalidad, sí que ha cambiado, porque en el día a día no lo aprecias. Solo en retrospectiva se ven los cambios más grandes. De este modo, la comprensión de la verdad de un hecho histórico cambia con el paso del tiempo. Es que en su momento no se entendió en absoluto. El libro de Durantia lo relata de una forma muy divertida. Es que en su momento no se entendió en absoluto. Ni los propios apóstoles. La comprensión de la verdad de un hecho histórico cambia con el paso del tiempo. Y es posible que se tarde 100, 1000 o incluso 2000 años, no nos suena esa cifra, en llegar a tomar conciencia de la auténtica verdad, de lo que supuso la semilla de la idea en el mundo, de que no había muerte. Se ha tardado en comprender todas las implicaciones en su profundidad hasta que el hombre ha alcanzado conciencia suficiente como para poder recibir ya una información de comprensión definitiva con los textos revelados modernos, un curso de milagros, con un curso de amor, con todo el resto de textos que comentamos en Espacio Sutil y muchos más que están surgiendo además de una manera exponencial. Se ha tardado 2000 años en poder llegar a comprender. Aunque anteriormente se hayan aceptado muchas versiones de la verdad, versiones evolutivas, conceptos de un entendimiento cada vez mayor, solo hay una verdad. Había solo una verdad en el momento de producirse el hecho, la resurrección o el cambio, lo que supuso como semilla de cambio de concepto sobre la muerte en la tierra. Y solo una verdad en el tiempo o en la eternidad, independientemente de las diversas interpretaciones que haya de la verdad. Esto lo dice Crión mucho. Dice Crión, te podrás llegar a creer esto o no, o en diverso grado, pero esto es la verdad, dice Crión. Bueno, aquí está diciendo Jesús lo mismo. Independientemente de cómo haya interpretado el ser humano el mensaje de Jesús a lo largo de la historia, con entendimientos cada vez mayores, desde que se dio, solo había una verdad sobre él y solo ha habido una verdad a lo largo de la historia en la tierra, y esa es la verdad universal del mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque la realidad del espíritu es absoluta, y esto significa que es válida en esencia en todo el espacio y todo el tiempo del universo. Es absoluta, con independencia de las diversas interpretaciones que haya. De hecho, nosotros podemos llegar a sentir y representar altísimos niveles de la verdad aquí como Cristos andantes, pero
sin duda alguna que tendremos mayores entendimientos intelectuales de la verdad según vayamos teniendo otras experiencias en el proceso de retorno mental, real y de periplo, tal como realiza ficticiamente el personaje, de periplo o viaje. 8.4. He venido ahora ante ti para revelar la única verdad que existe desde hace 2000 años sin que la hayáis comprendido. Bien, estáis preparados después de 2000 años para entender lo que establecí como semilla en el mundo. Estáis ahora preparados. Han tenido que pasar 2000 años. La naturaleza misma del cambio es de realización lenta, reconoce Jesús. Bien, ya estáis preparados para que os revele la verdad profunda, sustancial, máxima que podéis comprender en la experiencia humana del mensaje que dejé. La naturaleza de la vida cambió con la resurrección. Antes la vida se pensaba que era nacimiento y muerte. El concepto de la vida cambió desde la resurrección. No hay muerte. Fue la primera semilla establecida en la tierra de ese cambio de concepto para su difusión general. Por supuesto que esa idea había estado previamente en la tierra en diversas instancias civilizatorias. Por supuesto que esa idea se había estado manejando por las poquísimas personas que habían alcanzado suficiente conciencia como para entenderla. Pero para su difusión generalizada, la semilla fue cuando vino Jesús. Porque la venida de Jesús se convirtió en un hecho planetario. No hay más que ver las repercusiones de la vida de Jesús en la historia. Se convirtió en un hecho planetario. Igual que finalmente la vida de Buda también se convirtió en un hecho planetario. Y la de Mahoma. Pero, bien, ya el libro Durantia se encarga de establecer las fuertes diferencias entre unos mensajes u otros. Unos mensajes u otros. Algunos con mucha verdad, pero no toda la verdad. Mientras que la vida de Jesús pues establecía la mayor verdad de la que el hombre podía ser poseedor en la tierra, aunque tardase 2000 años. La naturaleza de la vida cambió con la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Tú también, dice Jesús. Zanja el tema. Yo soy la resurrección y la vida, tú también. Nosotros somos la resurrección y la vida. No se hable más. 8.5. Así como yo no sufro ya la separación, en el estado en el que la conciencia de la entidad que fue aquí Jesús tiene en este momento, bueno, véase otra alegoría que da un entendimiento mucho mayor que el cristianismo, que es el libro Durantia, sin dejar de ser una alegoría, pero véase para ir creciendo en entendimiento mayor. Efectivamente, cuando dice Jesús en un curso de milagros, para llegar a Dios tienes que hacerlo pasando por mí, porque yo estoy a mitad de camino entre tú y Dios. Pues bien, esto se comprende perfectamente cuando armonizas toda la información revelada, moderna y contemporánea y dices, claro, desde el libro Durantia en adelante nos están dejando claro que en el árbol de conciencia, en los infinitos árboles de conciencia de los fractales dentro del espacio-tiempo, Jesús es el nudo de rama gorda a rama mediana y nosotros somos las hojas que parten desde esas ramas medianas, ramitas, palitos, en todo este cuadrante universal, en el universo local. Con lo cual,
Todos nosotros somos Jesús en un determinado nivel superior. Con lo cual tenemos que pasar por él necesariamente porque tenemos que llegar a la consciencia suya, para continuar más adelante hasta la plena consciencia del espíritu y la reversión de todo el diseño de la exploración del espacio-tiempo. Entonces, efectivamente, el estado en el que él está ahora es el máximo estado de consciencia en el que se está en este cuadrante del espacio-tiempo. Así como yo no sufro ya la separación, tú tampoco necesitas sufrirla. Aunque la resurrección no devolvió la vida a la forma que yo antes había ocupado, evidentemente la forma humana es un diseño. De hecho, ya hasta podemos comprender técnicamente cómo se produce la forma humana. Pensamiento del espíritu dentro del espacio-tiempo, manifestado como energía y densificada con un diseño inteligente hasta el punto de generar un cuerpo que nace de las mínimas unidades de esa energía, ultimatones, dice el libro de Urantia, partículas cuánticas, generación de las partículas subatómicas, atómicas, moléculas, células, ya con conciencia cada una de ellas, y una agrupación de billones de células es el cuerpo humano. Pero es un vehículo de diseño para esta experiencia. Por eso la resurrección no podía devolver la vida a la forma que él había antes ocupado, porque no daría el mensaje real. Pero, dice Jesús, me devolvió a ti en la forma del Cristo resucitado, del Cristo que revela una verdad absoluta y universal, la de la inmortalidad, la de la eterna validez del alma, diría Set. Me devolvió a ti en la forma del Cristo resucitado que existe en todos vosotros. ¿Para qué iba a dar yo un ejemplo que no pudieseis seguir? Todo el ejemplo que di, diría Jesús, lo podíais seguir vosotros, entero. Me devolvió a ti en la forma del Cristo resucitado que existe en todos vosotros, el renacimiento en el Espíritu, trayendo la resurrección incluso hasta vuestras formas. Bien, pues es que la resurrección de Jesús fue un efecto, una consecuencia. La causa, lo real, fue el renacimiento de Jesús hombre en Jesús Dios, el renacimiento en el Espíritu. Esa fue la auténtica resurrección, que se manifestó de muchísimas maneras, una de ellas la resurrección. Es decir, la aparición dentro del escenario, visto, dice el libro de Urantia, por más de 1500 personas, 19 apariciones, incluso dando, en fin, charlas multitudinarias ocurrió. Y de esta forma trajo la resurrección, trajo el renacimiento en el espíritu, incluso hasta vuestras formas extremas, físico-materiales, humanas en la tierra, extremas a más no poder. Incluso allí se dio el mensaje esencial de que Dios es vida. Y si Dios es vida, la vida no puede perecer. Devine el Verbo encarnado no en el momento de mi nacimiento, sino en el momento de mi resurrección, porque el nacimiento físico no era más que un prolegómeno para poder dar el mensaje incluso hasta en nuestras formas. Para poder dar el mensaje a la experiencia humana, tuvo que haber un nacimiento de ese cuerpo, cumpliendo el diseño de cómo se viene a este mundo y se nace, si se quiere ser un humano regular. Pero el verdadero renacimiento, su verdadero nacimiento, es la venida de Cristo, el nacimiento del Dios hombre, de Jesús hombre, en el Espíritu. Del Jesús hombre en el Jesús Dios. Ese es el auténtico nacimiento
simbólico. Un renacimiento que ahora se puede comprender que cuando se habla por la tradición cristiana de la segunda venida de Cristo, pues se puede entender de varias formas, todas ellas compatibles. Es que viene el Cristo a todos nosotros y renace en nosotros. Y es que nosotros ampliamos nuestra conciencia al darnos cuenta de que somos Él, técnicamente. Y luego, además, también puede venir arquetípicamente, de nuevo, no hay problema, puede venir arquetípicamente esa entidad a manifestarse de nuevo aquí. No en vano, haberlo prometido, pues implica lo esencial, que es que renazca el Cristo en nosotros, pero también puede implicar perfectamente el que esa entidad vuelva a aparecer aquí de alguna de las maneras. Devine el Verbo encarnado no en el momento de mi nacimiento, sino en el momento de mi resurrección. El Verbo encarnado es el Cristo andante. Verbo aquí con mayúsculas, el Espíritu en la experiencia humana. Devine el Espíritu en la experiencia humana, no en el momento de nacimiento, sino en el momento de mi resurrección. Y hay que entender que el momento de su resurrección fue la plena realización del Espíritu en la experiencia humana. Soy vida, yo soy, por lo tanto no hay muerte, aquí estoy. Esto te resultará confuso, dada vuestra definición de encarnación como el Verbo hecho carne. Has creído que esto significaba, esto le habla para los estudiantes de tradición judeocristiana, has creído que esto significaba que la carne asumió la definición del Verbo del Todopoderoso. Cuando me dice carne, por eso ahora mismo en el rito católico pues se da la comunión y la carne de Cristo y no sé qué. Por eso dice, esto te resultará confuso porque, en fin, estás manejando ideas pues ya que son ideas que hay que superar. Has creído que esto significaba que la carne asumió la definición del Verbo o del Todopoderoso cuando me hice carne y hueso a través del nacimiento. Pero ni mi nacimiento ni mi muerte eran consecuentes con el Verbo, puesto que el Verbo es yo soy, el Verbo es la vida eterna. Entonces, ni nacimiento ni muerte se compaginan con el entendimiento mayor de la eternidad. No empieza tu vida al nacer y acaba al morir. No. Tú eres la vida, eres la realidad, eres lo único que existe. Mi resurrección produjo el Verbo hecho carne en cada uno de vosotros, plantando la semilla de la acreditación final. Pues va a ser verdad que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Y entonces también tendrá que ser verdad que Él dijo que nosotros también lo éramos. Vamos a pensar. Mi resurrección produjo el Verbo hecho carne en cada uno de vosotros. ¿Puedo yo también ser como Jesús? ¿Puedo yo también resucitar? Porque Él dijo que éramos como Él y Él, mira, ha resucitado. Vosotros que habéis venido después de mí, no sois como yo era, sino como yo soy. Cada uno es como es en este diseño, pero todos somos lo mismo. Y es lo que nos quiso venir a decir. ¿Acaso esto no tiene sentido incluso desde vuestra perspectiva humana de la evolución? Sois los resucitados y la vida. Esto ya nos vamos dando, como he dicho antes, bastante más cuenta ahora que, en fin, pues hemos alcanzado lentamente, tortuosamente, pues una conciencia suficiente como para poder entender todas estas cuestiones, integrarlas, sentirlas. Ahora nos dan una información extraordinaria, mucho más prolija de la que nos lo han dado nunca, y en fin, pero sois los resucitados y la vida era la verdad absoluta para todo lugar del espacio y en todo momento que dio Jesús aquí en la tierra hace 2000 años. 8.6. ¿Qué relación tiene esto con tu pensamiento?
Has vuelto a nacer como Dios hombre, como Dios y hombre unidos. La resurrección es la causa y el efecto de la unión entre lo humano y lo divino. Causa y efecto siempre van juntos. La resurrección en el espíritu, causa, es además la manifestación de esa resurrección en la experiencia humana. Se continúa viviendo, efecto. Renaces en el espíritu, plenitud de mente, corazón, ya sé quién yo soy. Y esa causa determina una experiencia vital. Se lo podemos preguntar a Ramta. Todo esto que hablan ahora mismo del proceso de la ascensión, que Jesús pudo haber realizado perfectamente, pero eligió, sin embargo, dar el mensaje de la resurrección porque iba a ser más comprendido en su época. Y así aprovechaba y daba otros mensajes. Fijaos lo que he pasado. Como hombre sufrí, morí y fui enterrado. Pero nada de esto tiene importancia en la realidad. Es que quería dar otros mensajes, además. Dice en un curso de milagros, un mensaje extremo como maestro. Eligió dar. Pues sí, pues lo dio. ¿Qué relación tiene esto con tu pensamiento?, pregunta Jesús. Has vuelto a nacer como Dios hombre, como Dios y hombre unidos. Estás aquí ya en ello. La resurrección es la causa y el efecto de la unión de lo humano y lo divino. Renacer en el espíritu es causa y efecto de la unión del humano y lo divino, del humano divino, del Cristo andante que vas a representar. Estás renaciendo en el espíritu. Vas a representar el espíritu aquí. Has resucitado a tu realidad. Causa y manifestación, el Cristo andando por el mundo tal como Él lo hizo. Esto se ha realizado. Esto es, en efecto, la manera en que el hombre Jesús se transformó en Cristo. Es que ya ocurrió. Y después, pues han ido cayendo en goteo, estos 2000 años en goteo. Ha habido Cristos andantes en goteo. Algunos santos. Otros no. Pero algunos sí. Y ahora nos toca a todos ya de una forma más masiva. Esto es en efecto la manera en que el hombre Jesús se transformó en Cristo. Esto es en efecto el camino. Es que no hay otro. 8.7. Ahora bien, ¿cómo podría la resurrección de un hombre ser el camino o incluso un camino? ¿Cómo puede la resurrección proporcionarte un camino o un ejemplo a seguir? Debes ver el vínculo entre resurrección y encarnación, el vínculo entre la resurrección y el nacimiento del Dios hombre. Bien, nos va a hablar Jesús del nacimiento en la experiencia humana. Ya sabemos cómo se nace en la experiencia humana. Encuentro de hombre y de mujer que previamente están polarizados, reunión y creación, incluso en la experiencia humana. Entonces tenemos que ver la simbología de la resurrección emparejada a la de la aparición en la experiencia humana mediante el nacimiento y cómo se produce, porque aquí hay un significado elevado también que considera Jesús que tenemos que conocer y nos lo va a explicar. Y como llevamos la mitad de los puntos y 40 minutos, esto será en la siguiente sesión, cuando Jesús nos explique el vínculo entre resurrección y encarnación, el vínculo entre la resurrección y el nacimiento del Dios hombre. Nos va a hablar de su caso y podemos extrapolarlo a nuestros casos. Pero eso será ya a partir de la siguiente sesión, que empezaremos con el punto 8.8. Hasta entonces, prospector.